Y hoy les voy a compartir algo que tiene un poquito, ¿verdad?, que ver con esto del Galut, pero nos vamos a remontar un poquito más atrás. Y esto es precisamente cuando Abraham recibe la revelación de nuestro Abacadosh, de que su descendencia iba a entrar en ese exilio, ¿verdad? Y no solamente en ese exilio, ¿verdad?, porque sabemos que el pueblo de Israel ha sufrido diferentes exilios, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, pues podemos nombrar cada exilio bajo las diferentes naciones que Israel ha estado subyugado, ¿verdad? Y precisamente es de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Oímos ahorita, o vemos, escuchamos y vemos mucha gente en congregaciones, en las religiones, haciendo pactos. Pacta $1,000, dicen, ¿verdad? Para que Dios te escuche, para que Dios te devuelva 10 veces más, bla, 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 bla. Y no saben estas personas qué están haciendo en realidad, porque si supieran y entendieran la Escritura, se darían cuenta que el hombre por sí mismo no puede hacer un pacto con el Eterno. El hombre puede pactar con su compañero, con su hermano, con su semejante, pero con el Eterno él no puede cumplir un pacto. ¿Por qué se lo digo? Porque el hombre falla, falta, y muchas veces lo que promete no lo cumple, y aún todavía prometiéndoselo al Eterno. Entonces es importante entender, amados, que cuando hablamos de pacto, los pactos que vemos hechos en las Sagradas Escrituras, al menos que tengan que ver con el Eterno, es el Eterno quien ha formulado esos pactos, no el hombre. Porque el hombre, como vuelvo a repetir, cae corto siempre. Y esta cuestión de pactar con el Eterno, o que el Eterno pacte con nosotros, es muy delicado. No es cualquier cosa. Inclusive, en el tiempo antiguo, para simplemente notar o que la gente se diera cuenta de lo, ¿cómo le puedo decir? No encuentro la palabra, de lo importante, de lo delicado que es un pacto. ¿Sí? O sea, se tenían que matar animales. Matar animales. ¿Y por qué? Porque cuando se pactaba, vamos a decir, entre hombre y hombre, se partían animales a la mitad. Una mitad para un lado, eran como una colina, dos colinitas que se unían y caía, o sea, la caída de las dos colinas, ¿verdad?, hacían que precisamente escurriera la sangre por allí. De estos animales que se partían la mitad en una colinita y la otra mitad a la otra colina, que se juntaban, y entonces las dos colinas escurrían la sangre y se juntaban en una para que siguiera escurriendo. Entonces esto decía el pactante, que así me suceda a mí, si no llego a cumplir con este pacto que estoy haciendo contigo. ¿Se da cuenta? Entonces, muy, muy delicado esta cuestión de pactar. Porque si no cumple ese pacto, debe morir la persona. ¿Se da cuenta? Entonces, esta gente que está acá en las religiones no sabe ni lo que está diciendo ni lo que está haciendo. Piensan que pactar con el Eterno lo pueden comprar con una cantidad de dinero y que ya dando ese dinero ya van a hacer que Dios haga lo que se les pega la gana a ellos. Y no es así, amado. Fíjese bien, tan delicado era esta cuestión en la antigüedad, ¿verdad? Que no solamente se mataban los animales por matar, sino que literalmente se hacía una ceremonia. Era una ceremonia literalmente lo que se estaba haciendo al matar los animales. Los partían a la mitad, desde la cabeza hasta la cola. Y como vuelvo a repetir, este corte dejaba un charco de sangre entre las dos partes cortadas. En esa colinita que se ponían, se elevaba del lado izquierdo y del lado derecho para que
hacer como una V, pues, donde se escurría la sangre y se juntaba en un solo lugar. Y cuando este charco de sangre ya era suficiente, entonces en la ceremonia del pacto, los participantes deberían de caminar en medio de ese charco de sangre. Y al caminar en medio de ese charco de sangre, pues obviamente tenían que caminar en medio de las partes de los animales, manchando sus vestiduras con la sangre del sacrificio. Y decían así, que así me sea hecho si no cumplo con mi parte del pacto. En otras palabras, que se me mate, se me parta, se me descuartice y se pisotee mi sangre si no cumplo este pacto. Se da cuenta que no es cualquier cosa pactar o querer hacer un pacto, porque ya eso de pactar literalmente se ha terminado, amado. Es el Eterno quien ha pactado con los hombres y el único que puede pactar con los hombres y el único que pudo pactar, al menos en esta forma, que Abraham, fíjese bien, y no fue literalmente porque estuvo él despierto, sino que por medio de una visión. Es que el Eterno le mostró lo que estaba aconteciendo, porque realmente Abraham ni siquiera podía mantenerse en pie. O sea que de repente dice que cayó en un sueño profundo y fue ahí donde recibió la visión. ¿Se da cuenta? Entonces imagínese cómo es que nosotros, así a la ligera, nosotros podemos decir ahorita voy a pactar con Dios dando $1,000. ¿Cómo cree usted? O dando 500 o dando 100, lo que sea. ¿Cómo estamos tan ciegos para poder decir que Dios o el Eterno nos va a tomar eso realmente como una cuestión en serio? Pero bueno, ahí están los evangelistas, ahí están los apostolators, ahí están los maestros falsos que por así como Balaam, por dinero, quería maldecir al pueblo de Israel, pero el Eterno no se lo permitió. Así también como Simón, creo que se llamaba también Bar Yeshua, ¿verdad? Simón Bar Yeshua, Bar Jesús. Dijo a los apóstoles, dadme de ese poder para que yo también pueda, ¿verdad? Y dijo, tu dinero perezca contigo. Porque esta cuestión no es de comprar ni de pactar con dinero. Así hay muchos como Simones, muchos Simones, se llama simonería a esto. Simonería. Tratando de manipular al Eterno ahí con dinero, estafando al pueblo. Y Pablo nos advirtió sobre esto, que harían mercadería de vosotros. Fíjese que si el apóstol Pablo estuviera viviendo en estos tiempos, diría, qué tremendo, qué revelación papá me dio. Porque es lo que está aconteciendo en estos tiempos, amados. Solo mercadería. Es todo. Mercadería. Y da coraje, amado, da coraje que llega uno a un lugar supuestamente a aprender la bendita palabra de Dios, del Eterno, y nos encontramos con estas cuestiones, con estos desórdenes. ¿Qué pasa en el pueblo del Eterno? Al menos, pues no es el pueblo del Eterno. Se dicen que son pueblo del Eterno, se consideran hijos de Elohim, pero ahí andan con sus cosas. Entonces, por falta de instrucción. Así que los pactos, pues vuelvo al tema, los pactos eran compromisos muy serios. Era un compromiso de vida o muerte, y para siempre, no nada más, así nada más. Y en este caso, con Abraham, el Eterno quería asegurarle a Abraham que su promesa era muy seria, y por eso lo llevó a hacer este tipo de pacto. Se llama en hebreo el pacto de Ben Habetarim, que significa el pacto de las mitades. Y ahí es donde en ese pacto el Eterno le muestra a Abraham que
sus descendientes sufrirían 4 exilios. Leemos en Bereshit 15, 9 al 11, donde dice, él le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todos estos y los partió a la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham los ahuyentaba. Bueno, el porqué de estos animales, amados, no hay referencia clara en las Escrituras, pero según los comentaristas dicen que cada animal representa un exilio diferente. Por ejemplo, las vacas representan a Babilonia, las cabras a Persia, los carneros a Grecia y los pájaros a Edom, a Roma. Y la traducción arameo del texto, conocida como el Targum de Onkelos, explica que la expresión de 3 que recae sobre, vamos a decir, los animales, 3 animales, ¿verdad? Alude al número entonces de ellos, es decir, que cada uno de ellos debía, o de cada uno de ellos debía tomar 3. O sea, 3 becerras, 3 cabras, 3 carneros. Y el comentario clásico de los comentaristas, de nuestros hermanos de Judá, es que estos animales son símbolos de los primeros. Cada uno, según características propias, representa algo esencial de estos reinos. Así, el imperio babilónico se le compara entonces como una becerra o toros. A los persas con los carneros, a los griegos con las cabras y al imperio romano con la tórtola o las aves de rapiña. Y por el otro lado, el símbolo de Israel, ¿cuál es? La yoná, la paloma. La paloma. Se da cuenta entonces, pues existe, al parecer, una divergencia cronológica entre la explicación del Midrash que hacen nuestros hermanos de Judá y el orden de los animales, como está escrito en ese verso. En hebreo se escribe primero la becerra, luego que es Babilonia, luego la cabra, que es Grecia, luego el carnero, que es Persia. Y aunque estos versículos, el orden original es Babilonia, Persia, Grecia, como ocurrió además históricamente, pues nuestros hermanos de Judá en el Targum además alteran ahí el orden y traducen según la explicación tradicional. Por ejemplo, becerra, carnero y cabra. Bueno, ellos mismos preguntan, ¿a qué se debe esta divergencia? La respuesta la encontramos pues en las profecías de Daniel, donde se relata lo siguiente. Vamos a leer Daniel 8, verso 3 y 4, donde dice, levanté mis ojos y he aquí, un carnero estaba parado al lado del río. Tenía cuernos y sus cuernos eran muy altos. Uno más grande que el otro, y el más grande surgía por detrás. Vi al carnero y este corneaba hacia el mar, hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía contra él. Nadie se salvaba de él. Según su voluntad, actuaba y crecía constantemente. Aquí en Daniel 8, 3, 4 es lo que leemos. Entonces, en el libro del profeta Jeremías, vamos a ver esta siguiente referencia sobre este tipo de pactos. ¿Qué dice? En Jeremías 34, 18 y 19. Perdón. Dice, y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí, cuando cortaron en 2 el becerro y pasaron entre los pedazos, a los oficiales de Judá, a los oficiales de Jerusalén, a los oficiales de la corte, a los Kohanim, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la Aretz, de la tierra, que pasaron entre los pedazos del becerro. Ahí está la forma en que se establecían estos pactos. Dígame usted entonces ahora cómo es posible que anden allá diciendo en las religiones que están pactando con el Eterno. Óigame, qué terrible. De veras que no saben ni lo que están diciendo. Y como, bueno,
entendemos lo que aconteció con Abraham. Imagínese el temor que él experimentó, ¿verdad? Y experimentó pues allí, en una visión profética, esta cuestión de los 4 exilios. O sea, el significado profundo del pacto que acababa de cortar fue comprensible para él. Al final de los 4 exilios, entendió pues, justo antes de la llegada del Mashiach, todos sus descendientes caerían víctimas de los 4 exilios y la gran mayoría del pueblo Yehudí perdería su identidad como Yehudim, como judíos. Algunos van a ser eliminados físicamente a través de Babilonia. Algunos van a ser afectados en su corazón y se volverán casi religiosos. Y algunos van a ser afectados en su intelecto y se van a volver creyentes fanáticos de ideologías extrañas. Edom, la herencia de la cultura occidental, entonces vendrá y combinará las culturas de los 3 exilios previos. Sin embargo, no va a estar satisfecho con eso. Él, como el buitre, se va a querer unir, oiga bien, a las otras culturas en su intento de consumir todos los remanentes o a todo el remanente del pueblo de Israel. Es algo tremendo. Vamos a ver qué nos dice nuestra hermana Araceli con respecto a esto. Mientras voy a agarrar mi teléfono, no sé qué le hice, a ver si alguien me mandó un texto. Adelante, hermano. Es tremendo. Por eso es tan importante, amados, conocer raíz hebrea, conocer desde la antigüedad todo lo que hicieron nuestros antepasados, como estamos viendo en esto que está explicando aquí el hermano, el Moré Jarón, de este sacrificio, o sea, que se hizo, este pacto con estos animalitos, y cómo después vemos a Daniel que ve esa visión de todo esto. Entonces todo tiene el porqué de lo que se ha hecho, como se está hablando ahorita de también como la promesa de que estaría como vemos ahí, el cordero, dice, con el león, todas esas cosas. Entonces también se prefigura eso también sobre Israel y Edom, que van a poder estar unidos otra vez. Entonces, cada cosa de las visiones que vieron los profetas o vieron nuestros antepasados, principalmente sí, los profetas, tiene que ver con algo que ya pasó en la historia. Entonces, nuestro Padre Eterno, de una manera a otra, nunca nos ha dejado sin decirnos. Dice que Él siempre revelaría lo que él va a hacer a los profetas. Entonces, todo lo que se ha estado revelando desde la antigüedad en estos tiempos solamente nos sigue recordando lo que Él ha decidido hacer con su pueblo. Y pues es una bendición de mirar que el amor del Padre, al poder mostrarnos qué es lo que Él decide seguir haciendo. Entonces vemos a Abraham, que está ahí esperando el momento que nuestro Padre Eterno le muestre, y vemos que llega el momento que pues pasaron las horas y él pues como humano se cansa, ¿verdad? Y se duerme, como lo vemos en Génesis 15:12, que dice: y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y no era tanto la oscuridad que podría haber en ese momento, sino que ya el Padre le estaba mostrando a él la tremenda oscuridad en que iba a entrar su pueblo, en la que todos nosotros caímos en esa oscuridad, en ese día oscuro, en el cual al tiempo del Eterno Él nos ha atraído a su luz. Entonces, eso es lo maravilloso. Pero hay mucho pueblo que todavía está en oscuridad. Dicen que están en luz, pero no lo están. O sea, todavía hay mucho que hacer, hay muchas cosas que tienen que acomodarse. Entonces, ahorita yo lo que miro es
una mezcla de una cosa con la otra, pero tenemos que sacar la esencia de todo lo que estamos aprendiendo. O sea, por eso es importante conocer la historia. Es por eso que ustedes están mirando aquí en Radio Shalom cómo hemos decidido pues trabajar, hablando pues primeramente preguntándole al Padre todo lo que, o sea, para sacar a la luz todo lo antiguo, para poder entender cuando el Padre nos habla. Y es ahí la razón por la cual se le está dando en Radio Shalom los libros antiguos, los libros que todos los antiguos conocían y que usted encuentra en los escritos de los libros antiguos, en los libros de Judá. Ahí están, en la Gemara, en el Talmud, en el Midrash, por donde quiera los va a encontrar. Entonces, por eso es importante que los estudiemos y nos quitemos de la mente lo que muchos dicen, no, es que son libros apócrifos. No son libros apócrifos, son especialmente para los escogidos, para aquel pueblo que el Padre tiene preparado, que van a poner atención y van a poder entender para poder llevar el mensaje correcto a su pueblo. Amén, así es, amada. Aleluya. Algo muy interesante que mencionó aquí la Jod, hablando tipológicamente, el lobo y el cordero. Aunque hay otra versión, ¿no? Ya le cambiaron. Creo que le pusieron el lobo y el león. Algo así. Le cambiaron. Bueno, la idea es esta, de que sí, cuando al final de los tiempos, ¿verdad? Si Edom llega a arrepentirse, pues obviamente puede pasar al lado de la luz. Pero, pues, para que eso acontezca, imagínense, para que estemos junto a nuestros hermanos judíos, aunque crean en Yeshua, todavía hay tanto, o sea, porque a veces pensamos, oh sí, ya en Yeshua y qué fácil. No. Sí, así como el gentil también trae cosas arrastrando, viene con cosas arrastrando, ¿verdad? Así también nuestros hermanos judíos traen sus cositas que también vienen arrastrando. Entonces, por eso va a hacer falta la mesa de negociación entre los judíos que creen en Yeshua y los judíos, y los gentiles que ahora han sido injertados, ¿verdad? El pueblo de Israel disperso, vuelto otra vez a ser conectado con el olivo natural, pero hay que venir a un entendimiento entre nosotros, ¿sí? Para que nuestros hermanos judíos se den cuenta que así como nosotros tuvimos que dejar la idolatría, ¿verdad? Así también ellos tienen que dejar la tradición que vienen arrastrando de los ancianos que criticó fuertemente a Yeshua, ¿verdad? Porque, pues, negar que Yeshua criticó fuertemente a los líderes religiosos de su tiempo es no conocer el Brit Hadashah. Es no conocer que realmente lo que Yeshua nos estaba diciendo, al igual que el apóstol Pablo, porque también a él lo critican, de que fue el primero en desviar, por decirlo así, al pueblo. Pero recuerde, él cuando habla de que todo lo tiró, lo tenía por basura, está hablando de la tradición. No está hablando de la bendita Torah. Que el conocimiento que él tenía, recuerda que era fariseo de fariseos. Entonces, todo el conocimiento que él tenía humano, dijo, es basura. Dice, lo tengo por basura a fin de que, pues, abrazar la fe de Yeshua. ¿Sí? Entonces, volvemos al tema. ¿Cómo podemos decir que el hombre puede pactar si es algo tan serio? Es más, yo no encuentro una persona ni en el Tanaj que haya por sí mismo hecho un pacto de esta forma con el Eterno. Con su semejante sí. Con su semejante sí. Y ya ve que cuando le falla a su semejante todavía tiene que cuidarse, porque si usted hace un pacto con su semejante, ¿verdad? Y no le cumple, lo va a andar persiguiendo. Lo va a andar persiguiendo. Ahora imagínese la cuestión con papá. Entonces, sabiendo esto, que el padre, que Abraham, por ser hombre, no podía por sí mismo cumplir lo que él pudiera haber prometido, entonces viene el Eterno, y así cuando ve nuestra condición como humanos, viene y pacta con el hombre. Él
Por ejemplo, Él puso un pacto con Noé, que ya no iba a traer el diluvio sobre la tierra. No lo hizo Noé, lo hizo el Padre. ¿Se da cuenta? Y muchos pactos que vemos ahora, los demás son pactos entre semejantes. Pero con el Padre, usted hasta una promesa tiene que tener cuidado de hacer. Y Yeshua lo dijo claro, que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Porque más de eso es pecado. Oiga bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que está haciendo esta gente de pactando con dinero y pactando aquí y allá creyendo que va a comprar a Dios, es pecado. Es un grave pecado lo que la gente está cometiendo ahorita pactando con dinero. Pensando que puede mover a Dios por dinero. ¡Qué abominación! Así que, amados, vemos aún, como explican los sabios del Midrash, en una cuestión que dicen que el temor que experimentó Abraham fue una visión profética en relación a los 4 exilios. El significado profundo del pacto que acababa de cortar fue comprensible para él. O sea, lo entendió, se espantó, le dio miedo. Imagínense, entrar en un pacto con el Eterno no es cualquier cosa. Está ahí, el Padre le pidió que partiera esos animales. Él sabía que el Padre le iba a demandar algo, pero también el Padre lo hizo caer en un sueño profundo porque sabía que como hombre no iba a poder cumplir su parte. Así que mejor el Eterno hace el pacto y se lo muestra a él en una visión. Se da cuenta entonces, cuando entiende esto Abraham, entiende que su generación, su descendencia, iban algunos a caer víctimas de estos 4 exilios. La mayoría del pueblo iba a perder su identidad. Algunos iban a ser eliminados físicamente, ¿verdad? Como volvemos a repetir, a través de Babilonia, otros iban a ser afectados en su corazón por las ideologías, por las religiones, se iban a convertir en fanáticos de ideologías extrañas. Y Edom entonces iba a combinar estos 3 exilios al final, en otras palabras, haciendo una lucha recia al final de los tiempos, combinando todos los poderes negativos para tratar de eliminar al pueblo de Israel. Dice en Bereshit capítulo 15, verso 12, Génesis. Y sucedió que a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Cuando hablamos aquí del profundo sueño, la palabra es tardema, en hebreo, que significa letargo o un trance. No es una palabra común en la Biblia y la primera vez que se menciona es cuando el Eterno hizo caer a Adán en ese letargo, en un sueño tan profundo que pudo, sin ningún problema o dolor para Adán, extraer a Eva de su costado. Así que en esta ocasión el Eterno pone a dormir de esta forma también a nuestro avino Abraham. Mientras que, y vamos a decir Abraham, ¿verdad? Porque ya no es Abraham, ahora es Abraham. Mientras que el Eterno entonces accionaba sobre este sacrificio, él cumpliendo su parte, mientras que Abraham estaba sumido, oiga bien, en un sueño profundo. Y el Eterno le revela el futuro. Porque, oiga, tenemos que entender, amado, no es cuestión de pactar para mover a Dios, sino más bien, oiga bien, es entender que nosotros como humanos caemos cortos ante la presencia de papá. Y él sabiendo esto, pues tiene que poner en un sueño profundo también a Abraham para poderle mostrar el futuro. O sea, no es cualquier cosa, amado, tener una revelación, porque ligeramente se dice a veces, ay, yo recibí del Señor y Dios me dijo. Pero en verdad, ¿Dios le dijo? ¿O es solamente un sentimiento que tiene en su corazón o un pensamiento?
Y es por eso que tenemos que tener cuidado con esta cuestión de la profecía, con esta cuestión de las revelaciones, con esta cuestión de los sueños. Porque tenemos que asegurarnos que lo que estamos recibiendo, lo estamos recibiendo de arriba. Y para eso papá nos dio las herramientas necesarias para poder probar los espíritus. Así que el primer pacto con un sacrificio de sangre, el requisito de ese sacrificio de sangre era para establecer un pacto, ¿verdad? Y pues lo vemos aquí, ¿verdad? Como el Eterno, los animales que pues deberían de ser ofrecidos, como fueron seleccionados, cortados en mitades, ordenadamente colocados frente a frente. Los participantes del pacto pasaban entonces, como vuelvo a repetir, entre estas partes dos, y obviamente estaban indicando que estaban haciendo un contrato irrevocable unidos por la sangre. El cortar el animal sacrificado en mitades indicaba el fin de la vida presente, a fin de establecer una nueva unión o un nuevo pacto. La naturaleza sagrada de esa unión era atestiguada por el derramamiento de sangre. ¿Cómo entonces ahorita solo con $1,000 o $500 o $100 quieres tú entrar en un pacto con Dios? Por favor. Así que en esta ocasión, aquí vemos que fue el Eterno mismo quien pasó entre esas mitades de esos animales, indicando que pues era su pacto, que él asumiría, en otras palabras, la responsabilidad por esa promesa o ese pacto que se estaba estableciendo. En otras palabras, si nos ponemos a pensar en la mente hebrea, esto no es muy concebible. Es, por ejemplo, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Porque hay cosas tremendas, misterios en la Torá. Pero ¿cómo es posible que el Eterno mismo, si se sabe y se dice que no tiene forma ni figura, puede pasar él mismo, oiga bien, como si fuera un humano, entre estas partes? O sea, en otras palabras, Dios se humilló a sí mismo en ese instante para aceptar el papel de parte menor en ese pacto. ¿Se da cuenta? Es lo que hizo Yeshua en el cuerpo de Yeshua, siendo en forma de Dios. Dice que no se aferró a ser igual a Elohim, sino que se despojó de esa realeza, se despojó de esa gloria, se humilló, en otras palabras, así como vemos que aquí se da el ejemplo en el Eterno, que Él mismo pasa por entre las partes para aceptar ese papel en ese pacto. ¡Qué tremendo! Es algo en qué pensar, amado. Lo que el Eterno hace solamente para que nosotros podamos conocerle. Así que entonces vemos que según un antiguo pacto hitita, un dignatario menor debía caminar entre las partes sangrantes de los animales divididos y al prestar juramento de lealtad a su superior, tenía que decir: hagan los dioses conmigo y aún más, como he hecho yo con estos animales si no cumplo con los términos de este pacto. Eso no era cualquier cosa, amado. Pero aquí también el Eterno se colocó voluntariamente a sí mismo, fíjese bien, por debajo de Abraham, al concertar este pacto. Y este dramático acto prefigura, pues obviamente, la preciosa dádiva de su único hijo, Yeshua HaMashiach, quien accedió a morir por la salvación de toda la humanidad. Un horno humeante, una antorcha de fuego, la propia Shejinah pasaba entre los animales divididos. Y el Eterno era quien prometía, no el hombre. La promesa divina era unilateral. O sea, en otras palabras, de un solo lado, de un solo partido. Porque del otro partido
No se puede recibir nada. El hombre es falto, vuelvo a repetir. Así que este proceso pues requería que solamente Abraham creyera. Solamente era lo único que se le pidió. Que creyera en ese pacto que el Eterno estaba haciendo con él. Y cómo le mostró que en su generación iban a caer en estos 4 exilios. Fíjese bien, cómo dice ahí. Génesis 15, 13 al 16. Y dice así de la siguiente manera. Y Elohim dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del exilio oscuro? A esto se refiere. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Acuérdense cómo despojaron a los Metzrim, a los egipcios, de todas sus joyas. Tú irás a tus padres en shalom, en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación, oiga bien, ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Hermana Araceli, ya casi por terminar. Así es, amados. Vemos que en Misraín solamente estuvieron 210 años, pero contando desde el tiempo que el Padre hizo el pacto, son los 430 años. Entonces, ahí está la situación de que el Eterno siempre quiere que nosotros aprendamos. En ese pacto que se hizo, vemos que Abraham, pues, tenía la promesa de que un día el Padre venía a salvarnos. Y él quería ver eso. Y vemos que dice, y Abraham vio mi día y se gozó. O sea, él tuvo ese privilegio de ver ese día. Que el Padre le mostrara la salvación que él haría con su pueblo. Entonces miramos que después de eso, pues cuando ya el Padre atrae al pueblo y ya viene Yeshua, y vemos también que cuando los líderes comienzan a llegar y siempre alguien quiere ser más grande, y Yeshua les habla de que entre su pueblo no sería así. Dice así Yeshua en la Lucas 22, 26, dice: más los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros. Antes de el que es mayor entre vosotros sea como el menor, y el que es príncipe sea como el siervo. Y es lo que hizo nuestro Padre. Se humilló a lo sumo, haciéndose hombre. Y es lo que miramos. Yeshua, el Ben Elohim, el Hijo de Dios, vino a este mundo y se humilló al agarrar un cuerpo humano y estar aquí como humano y dar su vida. Esa fue la promesa que le hizo Abraham. Ahí mismo también, cuando su pueblo, tu generación será esclava, pero de ahí la voy a sacar. Y qué bendición tenemos ahí. Aleluya. Bueno, hemos llegado al fin de esta programación. Amados, les agradecemos su sintonía. Y bueno, pues nos hemos gozado con este tema. El tema de los pactos o el pacto que literalmente pues los hombres no pueden hacer al Eterno, pero el Eterno es el único que los puede cumplir. Muchas bendiciones, amados. Los esperamos el día de mañana